Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RGPro17, bienvenidos a este nuevo video. Y estamos en una ocasión más con lo que vendría siendo el launcher 1.44, la versión más reciente. Pero vamos a checar un mod pues nuevo que es para esta versión exclusivamente, que se llama Idiomas Mod, Language Mod, algo así, creado por el buen Gnome Creativo, que es el desarrollador de ILTG Shaders Mod, tengo entendido, y demás cosas del servidor principal de Survivalcraft 2 Community Content. Y pues este es un mod bastante automatizado, tiene una desventaja que yo le vi, pero tiene 5 ventajas exclusivas. En salir a la pantalla principal y tenemos aquí el juego en inglés. Como sabrán, sin el mod tenemos nada más dos idiomas, que es el chino y el inglés. A ver si lo encuentro por acá, el mod. A ver. Aquí tenemos el mod, que es Language Pack, pack de idiomas 1.44 por Gnome Creativo, autor Gnome Creativo RFM, para la versión actual 1.44. Les diré cómo usarlo. Si ya saben configurar el idioma va a ser muy fácil, pero yo les explicaré de cero. Aquí pueden ver mi mouse y tenemos aquí donde dice Settings, le damos clic y ahí se marca. Y después aquí tenemos los 6 botones de navegación, que es Performance, Audio, Graphics, Controls, User Interface, Compatibility. Y vamos a checar este que dice User Interface, que es interfaz de usuario. Vamos a darle clic aquí en User Interface y tenemos hasta arriba, acá arribita, Language o idioma o lenguaje, y está seleccionado por default inglés o el chino. Pero si le bajan tenemos español, portugués, italiano, turco, ruso y polaco. Tenemos 5 idiomas automatizados que vienen en esta nueva versión, gente, para que ustedes lo puedan utilizar. Este video, acuérdense, si les está gustando este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse para más. Ahora vamos a cambiar al español, vamos a darle clic en chino. Y dijeron, ah caray, no que en español, Ricardo. Pues tenemos aquí el español y ya tenemos jugar, ajustes, contenido, ayuda, derechos de autor 2011-2019, Candy Rufus Games, Calus, el creador del juego. Y vamos a proceder a checar aquí cómo está. No está muy bien traducido todo, eso es el punto negativo de este tipo de traducción. Vamos a reducir la interfaz, lo teníamos en 70 en 75. Y aquí dice ajustar la configuración de interfaz de usuario. Podemos poner ajustes de interfaz de usuario nada más, tamaño de la interfaz de usuario, volteo vertical de la interfaz de usuario. A ver, no vamos a negar que está muy bien calibrado esto. Mundos existentes, tocar en vez de tocar es jugar. A ver, en primer lugar, la única desventaja con los 5 idiomas, supongo, menos el... No sé, a ver, no sé cuál idioma sea más preciso, quiero ahorita checar esto. Las desventajas van a ser esas. Me equivoqué. Que los idiomas no son pues precisos del todo, sobre todo con el portugués. Van a faltar las letras también. Eso yo sé que creo que ya está trabajado, si no se los estaré compartiendo más tarde en otro video para que lo puedan checar. Alguna creada hecha por mí en español. Y vamos a actualización de terreno, Verax, logos do juego. Esto está muy bien en portugués para los 5 idiomas que mencioné: español, portugués, turco, italiano y polaco y ruso. Creo que sí dije ruso. Pero esto es algo pues normal. Idioma en español es, creo que lenguaje. A ver, idioma también. Vamos a checar el italiano. Yocare o conquistado. A ver, todo está traducido. No sé qué tan precisa sea la traducción. Hay unas cosas que se mantienen en el idioma original chino, no sé por qué. Turco, este sí está más raro. Este sí no sé si está bien o mal. El ruso, que este no tiene las... sí tiene cargadas las fuentes, pero no todas. No sé por qué no cargó la ñ en algunas cosas. Y vamos a checar el polaco. Está muy bien trabajado. Vamos a quedarnos con el español, que es del origen de este
pues de este comunidad RG Pro 17. Vamos a checar aquí, en vez de tocar debería decir jugar. Todo eso hay que calibrarlo. Voy a ver si hago mi adaptación, no desde ceros, porque hay software para hacer esto, o una página, tengo entendido. Suciedad, todo esto. Hay unas cosas que están muy bien, plantas. A ver, esto no se tradujo. Hay cosas que no quedan traducidas, pero está con todos los idiomas incluidos para que sea mojón. No debería ser mojón, debería ser, no sé, creo que era montículo de piedras, algo así. Que o una asta, vamos a, no sé cómo ponerle, que esto es de la nueva de 2.3, si no se acuerdan. Árbol lleva acento, por eso le faltó. Esto está muy bien de lo de árbol. Igual puedo basarme instrumentos, en vez de instrumentos era herramientas. Tools no son instrumentos, o sea, sí son, pero son herramientas. Armas está excelente, garrote, machete con filo de diamante, machete de hierro, bomba incendiaria. Está muy bien esta traducción, aquí solo se traducen las vocales. A ver, cuerpo, alimento, inventario, salud. Y aquí no me cargó, no sé por qué. Vamos a poner el idioma original. Hay algunos errorcillos que vamos a ver si están en el juego normal. Aquí no sé qué pasó. Volvemos a abrir el juego de forma natural. Y vamos a entrar acá en el idioma inglés. Ahí está. Y si carga en el idioma original. Este es un error que hay que checar, yo creo, o que yo voy a intentar revisarlo cuando haga la traducción correspondiente. Forma pues profunda. Vamos a desarrollar yo y los papus casi. Dry bush, aquí le faltó traducción. Snow, ah caray. Ah, no faltó traducción, estaba en el idioma equivocado. Vamos a checar también esa parte de las interfaces, cómo queda en español. Y me salió otra vez. Esta versión hay que acostumbrarse otra vez. Yo ya tenía rato sin calarle bien. Desove en vez de desove debe decir spawnear, aparecer o aparición. Tamaño del bioma, humedad, estadísticas del jugador, estadísticas del cuerpo, otras estadísticas, modo de juego más fácil usado, golpeado por un rayo 0 veces. Aquí faltan los espacios. Todo esto se puede pulir. Y dice abandonar. Control de teclado, a ver. Aquí estaría bien agrandar todo esto. Esto sí está bien traducido por lo que vi. El bestiario también en sí. Bisonte, burro, reno, alce. Tenemos por este lado bien las traducciones. Las recetas vamos a checarlas a ver si están bien traducidas. Hacer puertas de celdas con varillas. Hacer escaleras de hierro. Lo que pasa aquí es que es un software en el que te traduce todo de forma automática y hay que hacer adaptaciones y pulir el idioma de forma nativa. Español, latino, el inglés no sé. El inglés hasta eso está desde el juego por parte de Calus. El chino no sé si está muy bien traducido. Los demás idiomas supongo que se van a dar cuenta los que son extranjeros. Pero bueno gente, este mod es muy potente, es muy usable. Aunque tenga todos los detalles que mencioné, sigue siendo uno de los mods mejores desarrollados en idiomas. En cuestión de calidad de traducción, deja mucho que te doy buena puntuación, excelente, entendible. A los que son extranjeros que están viendo esto, comenten abajo qué opinan, si les funcionó en su lengua. Si no, estaré subiendo fuentes dedicadas para pues, cada idioma. Intentaré, tanto portugués, italiano, no sé si use de otras, o en latín, para que se pueda usar en más idiomas. Pero bueno gente, yo soy RG Pro 17 y me despido hasta la próxima. Bye.